Muy bien, empezamos con el efecto de la concentración. Nos vamos a referir a la concentración de los reactivos, porque en el mismo sistema se están produciendo otras sustancias que, a menos que tuvieran un efecto inhibidor sobre la rapidez de reacción, no merecería la pena considerarlo si nosotros no vamos a considerar el caso en el que el producto inhibe la reacción en sí. O sea, vamos a ver cómo varía la rapidez de reacción de acuerdo a la concentración de los reactivos. Y para simplificar todavía más el estudio, una reacción puede tener un solo reactivo. Por ejemplo, una reacción de descomposición, el único reactivo es la sustancia que se descompone. O puede tener varios reactivos, puede tener 2, 3 o más. En una sola etapa es un poco difícil que tenga más de 2, pero podría darse el caso. Independientemente de que la reacción tenga un solo reactivo o tenga más de uno, nosotros podemos hacer el estudio cinético sobre el efecto de la concentración de ese reactivo en particular. Entonces vamos a representar esa reacción genérica de la manera siguiente. A, que va a ser el reactivo genérico, reacciona para producir algo que vamos a llamarlo productos. Es una manera bastante convencional de simplificar al extremo una reacción química. Entonces, bien, nosotros partimos de una concentración inicial. Supongamos que no empezó la reacción. Tenemos el reactivo A intacto, en el tiempo cero. A medida que la reacción, cuando comience la reacción y a medida que la reacción avance, no hay otra alternativa. La concentración del reactivo A va a disminuir. O sea, la concentración de A va a tender a disminuir con el tiempo. Entonces resulta muy útil estudiar qué pasa con la concentración de A o con cualquier otra variable que sea proporcional a su concentración. Por ejemplo, si es un gas, la presión parcial de ese gas va a ser proporcional a la concentración. Podemos utilizar experimentalmente otras referencias que no sean solamente conocer la concentración en un momento dado. Podemos conocer alguna variable que sea función lineal de la concentración, como por ejemplo la presión parcial en el caso de los gases. Pero vamos a quedarnos con lo más sencillo. Vamos a suponer que podemos conocer o medir cuál es la concentración de A en un tiempo dado al cabo del tiempo completo en el que transcurre la reacción. Y eso resulta útil representarlo en un sistema de ejes cartesianos en el que en el eje de ordenadas tenemos la concentración de A y en el eje de abscisas el tiempo. ¿Sí? Bien, en el tiempo cero, o sea, en el origen de coordenadas, tengo una concentración inicial de A que la podemos representar como concentración de A en el tiempo cero. Por las dudas que no haya quedado claro, los paréntesis rectos en química, en torno a un símbolo, a una fórmula, me están indicando la concentración. Generalmente es la concentración molar, aunque podemos utilizar otras unidades. Nosotros generalmente nos vamos a manejar en concentraciones molares, mol por litro, cantidad química por unidad de volumen en litros. Bien, tenemos esta concentración inicial de A. Bueno, la pendiente de la curva que cuenta la historia de qué le pasó a la concentración de A con el tiempo va a ser negativa, porque la concentración de A va a disminuir. La única manera de que la concentración de A aumentara es que la reacción fuera en sentido contrario, ¿verdad? Así que podemos trazar una curva muy general. En principio no vamos a atribuirle ninguna asociación con una función matemática dada. Supongamos que esta es la curva que describe qué le pasa a la concentración de A medida que transcurre el tiempo. Va disminuyendo y va disminuyendo con esta línea de tendencia. Esta curva, si la reacción es del tipo que tenemos acá escrita, va a tender a cero, o sea, la concentración de A va a tender a cero con el tiempo. Y cuando alcance el valor cero, la reacción se habrá completado. Así que esto se puede prolongar hasta que toque el eje de los tiempos.
También podría darse el caso que sea una reacción de este tipo, o sea, que ocurre solamente en sentido directo, pero que la concentración no llegue en ningún momento a cero. O sea, se mantenga constante en el tiempo. Y bueno, ahí me gustaría que ustedes lo pensaran. Les recomendaría que pusieran pausa ahora por un instante, lo pensaran, imaginariamente levantaran la mano y contestaran qué es lo que puede estar pasando. Pongan la pausa porque lo voy a contestar enseguida. Acá el video no va a tener una pausa. Bien. ¿Lo contestaron? Era eso. Si no llega a cero, si no llega la concentración a valer cero en ningún momento, quiere decir que el reactivo no se consumió en su totalidad. Y si el reactivo no se consumió en su totalidad y la reacción ocurre solamente en sentido directo, la única explicación es que en esa reacción intervenía un reactivo que se agotó, ¿verdad? El reactivo limitante. Entonces la concentración de A permanece constante no porque la reacción no siguiera ocurriendo, sino porque no tiene con quién ocurrir. O sea, A no tiene con quién reaccionar para que la reacción se complete. O sea, si el reactivo A y el otro reactivo, si fueran dos reactivos involucrados, están en cantidades estequiométricas exactas, los dos se consumen totalmente al mismo tiempo. Pero si hay un exceso de uno y hay un reactivo limitante, va a ocurrir que la concentración de uno de ellos va a permanecer constante. Bien. Bueno, esta curva que nos dice que la concentración va disminuyendo con el tiempo, nos lleva a el concepto clave que es el de rapidez de reacción. O sea, el efecto de la concentración lo vamos a estudiar a partir del concepto de profundizar un poquito en el concepto de rapidez de reacción. La rapidez de reacción R, rapidez de reacción, puede ser de dos tipos. Como la velocidad en física, podemos estudiar, nos puede interesar conocer la rapidez media en un intervalo de tiempo dado o la rapidez instantánea en un momento dado. A ver, ¿cuál es la rapidez a los 15 segundos de comenzar la reacción? El caso de la rapidez media podría ser, bueno, ¿cuál fue la rapidez media entre los 5 y los 15 segundos? ¿Sí? O entre los 0 y los 15 segundos. Uno puede elegir el intervalo que quiera. La rapidez instantánea corresponde a un tiempo determinado, un tiempo específico. Así que la rapidez de reacción, recuerden que esto es rapidez, puede ser media o instantánea. Vamos a ver la rapidez media. Por ejemplo, un dato que puede ser valioso para la rapidez media es la concentración inicial de A. Yo conozco la concentración inicial porque lo más probable es que haya preparado los reactivos con una concentración conocida. Preparé, por ejemplo, una solución de una molaridad conocida. Y esa es la concentración inicial de mi reactivo. Y bueno, al cabo de un tiempo t, la concentración se redujo aproximadamente hasta este valor. Concentración de A en el tiempo t. O sea que del tiempo inicial 0 hasta el tiempo t hubo una disminución de concentración que va de la concentración inicial a la concentración t. Esto que quedaría representado en el eje, este intervalo, corresponde a la variación de la concentración de A.
Esa es la variación de la concentración de A. Y en el eje de ordenadas, acá tenemos la variación del tiempo. O sea, concentración final, concentración en el tiempo t, menos concentración inicial, me da variación de la concentración de A. Y tiempo t menos 0 me da la variación del tiempo. ¿Cómo podemos expresar la rapidez? Y bueno, la rapidez es la medida de un cambio en un intervalo de tiempo dado. Así que puedo expresar la rapidez, y sería la rapidez media, como la variación de la concentración dividido la variación del tiempo. Pero como ustedes saben, cuando tomamos en una gráfica, en un sistema coordenado de ejes cartesianos, dos puntos y hacemos la variación del valor en ordenadas dividido la variación del valor en abscisas, obtenemos una pendiente, o sea, una pendiente de una recta que si la trazáramos sería una recta que pasa, una recta secante a la curva, que pasa por los puntos correspondientes a la concentración inicial y a la concentración final. O sea que la rapidez media de reacción, vamos a representarla como R con un techito, eso es rapidez media. Cuando ponemos rapidez sin nada nos referimos a la rapidez instantánea. La rapidez media correspondería al cociente entre la variación de concentración y la variación del tiempo, o sea, delta I sobre delta X. Así que la rapidez media la podemos calcular dividiendo la variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo. Estoy haciendo el recuadro, pero esto está incompleto. No desde el punto de vista formal, está incompleto desde el punto de vista convencional. ¿Qué pasa? La concentración, dijimos, de un reactivo siempre disminuye con el tiempo. El tiempo no, el tiempo siempre va el delta T siempre va a ser positivo. Pero la variación de concentración va a ser negativa. Si me refiero a un reactivo, si estoy estudiándolo en función de los reactivos, que es lo habitual, este delta va a ser negativo. Entonces, a alguien no le gustó que la rapidez tuviera un signo negativo, porque ese es el único motivo. Y para darle coherencia a esa preferencia, se le coloca delante del cociente el signo de menos. O sea, sería el opuesto del cociente entre la variación de concentración y la variación del tiempo, sería la rapidez media para un intervalo de tiempo dado. Y el signo de menos lo que busca es que la rapidez tenga un valor positivo. No van a encontrar nunca un dato de rapidez de reacción con valores negativos, aunque si fue calculado en función de los reactivos debería ser negativo. Lo es, el cociente formalmente es negativo. Pero en química encontramos esta vuelta para que nos diera positivo. Bien, esa es la rapidez media. Puede ser importante porque nos puede interesar saber cuál es la rapidez en un intervalo dado para tener una idea aproximada de la tasa a la que está ocurriendo esa reacción. Pero es muy importante también ser capaces de conocer cuál es la rapidez instantánea. Y con la rapidez instantánea tenemos algunas limitaciones desde el punto de vista matemático. Por ahora, ustedes después esas limitaciones las van a tener más que superadas por el curso de matemática, pero ahora conviene hacer una aproximación, una primera aproximación que además es bastante intuitiva, no creo que les complique demasiado la vida. Si supongan que ahora queremos, vamos a marcarlo con otro color, conocer no la rapidez media entre 0 y t, sino la rapidez en el tiempo t. ¿Cuál es la rapidez de reacción en este instante preciso? Que es un poco menor de lo que fue un instante antes y un poco mayor de lo que va a ser un instante después. Porque, respetando esta curva, ¿no?, la pendiente
vieron que la pendiente va cambiando a medida que transcurre el tiempo. La pendiente se va haciendo, es negativa, llega a ser cero al final de la reacción, pero se va haciendo menos negativa, digamos. ¿No? Y menos negativa equivale a hacerla más positiva. Esa pendiente va cambiando. O sea, parte de una pendiente negativa muy marcada hasta obtener una pendiente cero. ¿Sí? No se va a hacer nunca positiva. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se representa eso matemáticamente? ¿Cómo se lo aborda matemáticamente? Bueno, el grande Isaac Newton inventó todo esto, el cálculo infinitesimal, y bueno, en eso nos vamos a basar para expresar matemáticamente lo que sería la rapidez instantánea. Si nosotros consideramos un intervalo de tiempo uno puede elegirlo del tamaño que quiera. Puede elegir un intervalo de 10 segundos, de 1 segundo, de 1 milisegundo, una 10 millonésima de segundo. Bueno, en cinética química, desde el punto de vista experimental, tenemos la capacidad de detectar cambios que andan en el orden de los femtosegundos, o sea, de 10 a la menos 15 segundos, ¿eh? con las técnicas más sofisticadas, ¿verdad? No en el laboratorio del colegio, pero las técnicas más sofisticadas permiten conocer valores con una diferencia de 10 a la menos 15 segundos, del orden de 10 a la menos 15 segundos. Entonces, si nosotros consideramos un intervalo lo suficientemente pequeño, la pendiente de esta recta, que corresponde a la rapidez media, y que siempre va a corresponder a una rapidez media, se puede acercar mucho a lo que sería la pendiente de la recta que pasa por el punto en el tiempo que nos interesa. O sea, se aproxima o tiende a la pendiente de esta recta, lo llamo recta y dibujo cualquier cosa, de esta recta que pasa por este punto. O sea, ya no es una recta secante que pasa por dos puntos a la curva, sino una recta tangente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para conocer el valor de esta pendiente? Porque bueno, calcular la pendiente cuando tengo dos puntos es muy fácil, delta y sobre delta x. Y bueno, me piden que le cambie el signo. Bien, le cambio el signo y tengo la rapidez media. Pero bueno, ¿cómo hago para conocer la rapidez en un punto exacto, en un punto dado? Bueno, para eso se utiliza el cálculo. Y es importante el concepto de límite. Entonces, la pendiente, o sea, en este caso, en este primer caso, la pendiente, la línea azul, la línea secante azul, corresponde a la rapidez media. La pendiente de esta recta, tangente a la curva, en el punto correspondiente a la concentración, en el tiempo t, corresponde a la rapidez instantánea. Y la rapidez instantánea se define, no se asusten porque lo van a ver en matemática. Bueno, en matemática va a haber cosas mucho más complicadas que esto, esta es una aplicación. Se puede definir como el opuesto, porque me tiene que dar positivo. El signo de menos ya lo pongo por defecto. El opuesto del límite de la variación de la concentración del reactivo A sobre la variación del tiempo, perdón, la división no llega acá, sobre la variación del tiempo, límite de la variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo, cuando la variación del tiempo se hace tan chiquita como se me ocurra. O sea, cuando vale un infinitésimo, cuando tiende a cero, cuando delta t tiende a cero. Esa sería la definición matemática de la rapidez instantánea de la reacción. El opuesto del límite de la variación de la concentración de A con respecto a la variación del tiempo cuando delta t tiende a cero.
Resumiendo entonces, la rapidez media de reacción es la variación de la concentración con respecto a la variación del tiempo en un intervalo de tiempo determinado. Y la rapidez instantánea de reacción, si lo vamos a decir formalmente de la manera más correcta, es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. El valor en un punto dado es el valor de la derivada de la concentración con respecto al tiempo en un tiempo dado. Esto resume lo fundamental, el concepto que debemos manejar de rapidez de reacción para abordar la parte que sigue, que es poder determinar la ley de rapidez, lo que se conoce como la ley de rapidez o la ecuación cinética para una reacción química en particular. Esa se obtiene a partir del conocimiento del comportamiento del sistema en la realidad, o sea, a partir de valores experimentales. Nosotros vamos a verlo teorizándolo a falta de laboratorio aquí nomás, en la pizarra y en un ratito.